Hoy día estamos acá en La Chutana con la tercera fecha del Campeonato de Turismo Competición. Le vamos a traer todas las incidencias, todos los toques, todo lo que a usted le gusta. Siempre en Auto 2015, 34 años juntos. Consecutiva, batiste el récord de paso, ¿qué más? Sí, bueno, tercera pole consecutiva del año, batimos el récord que era personal. ¿Está alineado? No, está alineado porque en la recta lo he soltado ahí, ¿no? Para ver si jala. No, pero puede que no jale, pero puede estar desalineado, puede tener camber, caster por el golpe. Y en la 1 también este no, extremo. pues, el carro está, después de un choque así se desalinea, loco. El carro lo tocas así y se desalinea, o sea. Yo sentí que le había ganado la posición, frené y en la primera curva creo que me tocó y ya pues se me fue el carro. He tenido varios choques porque he sentido que el carro se iba y creo que después he chocado por atrás. Y no sé, menos mal que en la carrera pasada me atollé, esta vez no volví. Bravo, ¿no? Tú eres a puta madre. Una manguera de gasolina por ahí, prefiero no salir así porque se ha robado. ¿No estás contento, Paul? Sí, me acabo de enterar, estamos recontra contentos. ¿Lo hiciste rápido? ¿Primera vuelta? Le hice en la primera vuelta, pero mi lap timer del auto me marcó una mejor vuelta después. Pero como son diferentes puntos en el circuito, no, me imagino que no vale. Bueno, y ahora estamos con los protagonistas, por supuesto, de la tercera fecha del Campeonato de Turismo Competición. Estoy con los tres que han ganado las 3 mangas. Chuy Sani, que es el team manager de la Copa Gol. Y estamos con Tito Maruy, presidente del Club de Automóviles de Competición. Vamos a hablar un poquito de los reglamentos. También habíamos invitado a Mauricio Paredes porque yo había traído los guantes de voz del Rincón del Box para que se me eche con Guti, pero lamentablemente nos acaba de escribir un WhatsApp diciendo que ha tenido un pequeño choque y que no llega al programa. Qué pena porque estabas listo, Guti, ¿no? Me habías entrenado, te había mandado entrenador y todo. Nada, tranquilo. Bueno, vamos a comenzar con Tito Maruy para despejar dudas de una vez de esto del puntaje, que se quejan los pilotos, de que se daban el mismo puntaje hasta el año pasado para las 3 mangas, ¿no es cierto, Tito? El año pasado, en la última serie, tenía mayor puntaje. Claro, por eso te digo, eran las 2 primeras el mismo puntaje, porque eran 12 vueltas, la otra que en el doble, tenía doble puntaje. Sí. ¿Cuándo se cambió esto? Este año, a comienzo de año, estuvimos analizando entre el grupo de trabajo de Turismo Competición cuáles iban a ser las modificaciones a las categorías y a los reglamentos. Y dentro de lo que analizamos fue que había habido en las últimas 2 temporadas muchos pilotos que entraban a especular. Especulaban con el tema de las 2 primeras series, si les iba mal la primera, quedaban un poco más atrás en la segunda para beneficiarse primero de partir adelante en la tercera y tenían un poquito más de puntos, con lo cual podían de alguna manera equiparar lo que no habían hecho en las 2 primeras series. No estamos hablando de Cristian Covachicago, ¿no? No directamente. Entonces, ¿qué resultaba? Que a veces el espectáculo de las 2 primeras mangas era un poco, no lo voy a decir pobre, pero de alguna manera se perdía, ¿no? Mucha gente especulaba y perdíamos un poco de esa espectacularidad de los autos peleando por la carrera. En las 2 primeras de 12 vueltas. Primeras series, ¿no? Eso era el número 1. Número 2, el otro problema que habíamos revisado es que
al haber tantos puntos, un poco que se distorsiona cuál es la ventaja real que tienes cuando estás en punta o cuánto te lleva realmente el piloto que está delante tuyo. Cuando hablas de 60, 70, 80 puntos y tienes 30 de diferencia, dices, pucha, estoy lejos. Pero en realidad no estabas tan lejos porque los puntajes eran mayores. Para evitar esta distorsión también pensamos en reducir esa brecha de puntajes, dándole el mismo puntaje a las 3 series. Esto obligaba a correr las 3 series, no solamente las 2 primeras, sino solamente y no especular tanto. Y especular menos, ¿no? De alguna manera siempre los pilotos agarran lápiz y papel y dicen, no, mejor quedo segundo, quedo tercero para cargar menos puntos, pero la especulación en pista la tratamos de eliminar de esa manera. ¿Por qué la serie sigue siendo larga, la última? Porque es la que define la carrera, define la fecha. No nos parecía correcto que la manga tenga solo 12 vueltas y que con eso se define un ganador de fecha. Por eso quieres 24 vueltas igual que las anteriores. Si quieres ganar la fecha, pues tienes que correr las 24 vueltas. Los puntos son los mismos que las 2 primeras, evidentemente. Pero eso fue una de las razones por las cuales se hizo. Cuando llegamos a la primera fecha, fecha que el club no organizó, porque estábamos fuera del sistema federativo, no podemos organizarla. El viernes, con los comisarios, nos dimos cuenta que había un error en el cronograma. No había espacio para las reuniones de pilotos. No estaba en el cronograma de las reuniones de pilotos. Los comisarios bien lo corrigieron. Y al mismo tiempo nos dimos cuenta que estaba mal también el puntaje que estaba en el reglamento particular de la prueba, porque hablaba de 15 puntos para la tercera serie cuando no era así. No, eran todos iguales. Los comisarios en el reunión de pilotos hicieron la aclaración. Todos los pilotos quedaron, creo que no solo conformes, estaban atentos a lo que se dijo, y así empezó el campeonato. El campeonato empieza de esa manera, no hay ninguna modificación en el transcurso de las carreras. De la primera fecha valió, sí. Siempre ha sido así. ¿Algún piloto quiera hacer alguna? Sí, bueno, básicamente en mi caso, por ejemplo, que yo no estuve en esa reunión de pilotos por motivos de fuerza mayor, yo no estuve enterado del cambio de puntaje. Yo simplemente me valía por el reglamento deportivo que el club publicó el 13 de marzo. Lo que está escrito. Claro, que está escrito, ese reglamento deportivo vigente del 2015. Aparte de eso, hubo la indicación en el reglamento particular de la prueba de la primera fecha que el puntaje se respetaba de lo que era el año pasado. Y aparte de eso, lo único que hubo fue una comunicación verbal en la reunión de pilotos y una comunicación verbal en la conferencia de prensa una semana antes de que empiece el campeonato. Pero hasta el día de hoy, por lo menos que nos haya llegado a los pilotos, no existe un solo documento oficial, una comunicación oficial firmada por la directiva del club, en donde se haga efectivo un cambio de reglamento deportivo 2015 que fue publicado el 13 de marzo de este año, ni tampoco explicando las razones, como las acaba de dar Tito, que, bueno, son razones que pueden ser producto de puntos de vista. Quizá hay personas que tengan puntos de vista distintos, pero inclusive con los pilotos la organización tuvo una reunión 2 semanas antes de la primera fecha en la casa de uno de ellos y tampoco se nos comunicó el tema del cambio de puntaje. Entonces, a mí personalmente, desde el punto de vista administrativo, no le encuentro sentido porque no hay nada oficial, ¿me entiendes? Solamente hubo comunicaciones verbales al respecto, nada más. Bueno, tendremos que someternos a lo que vale. Claro. Hay que tirar para adelante, ¿no? Sí, lo que vale, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vale? Quiero Esa es la pregunta, ¿no? Los dos puntos que ha dicho Jean-Paul. No estoy enterado si te mandaron o no te mandaron el reglamento deportivo. En todo caso, llegando a la oficina, voy a hacer que te lo envíe para que veas qué es lo que dice. Y segundo, la reunión que tuvimos 2 semanas antes no era para tratar el reglamento, era para ver el tema federativo. Entonces no era una reunión específicamente para eso. La reunión fue por los temas y la agenda que estábamos tratando con la federación en ese momento. O sea, no era una reunión para hablar de temas de reglamento, que no se tocaron temas de reglamento. Además, tú has dicho que recién el viernes se dieron cuenta de ese error. Sí. Antes de la carrera. Nos dimos cuenta el viernes antes y por eso ustedes que han estado en la reunión de pilotos saben perfectamente lo que se dijo. Y el campeonato empezó con ese puntaje y sigue con ese puntaje. Claro. Que haya habido, y tengo que reconocerlo, y lo he reconocido públicamente en los correos que nos hemos estado enviando, ha habido un error, evidentemente ha habido un error que no es definitivamente motivado por ninguna razón específica, es un error que pasó por, calculo, diversas razones.
puse el ejemplo de la reunión de pilotos en el cronómetro porque también había un error ahí. Es decir, no es que porque no estaba la reunión de pilotos no la debemos hacer, hay que hacerlo. Entonces, fue un RPP que salió con errores. Y eso yo he asumido la responsabilidad, al margen de no haber sido quien organizó la primera fecha como club. Claro. Lo digo y lo digo abiertamente, pido disculpas por el error, es un error que no se va a volver a cometer, pero el campeonato empezó con las reglas que yo he dicho, no se ha modificado en el camino. Claro, a lo que voy, Quique, es como a lo que dice Tito, es que él personalmente me puede enviar el reglamento, digamos, para que yo esté al tanto, pero yo creo que hay una vía formal. O sea, no se trata de que a uno en particular, que es el que reclama, se le comunique a él personalmente, sino debe haber una comunicación oficial por parte del club diciendo que el reglamento deportivo que el mismo club publicó en marzo del presente con el puntaje del año pasado, vigente el año pasado, digamos que no hay un documento firmado el cual modifique formalmente dicho reglamento. Ese es el punto para mí importante, porque nosotros los pilotos, digamos, buscamos formalidad, ¿no? Entonces, no, o sea, desde mi punto de vista, una comunicación formal no valida. ¿Recién te diste cuenta en la tercera fecha? No, me lo di cuenta en la primera fecha. Entonces. Es más, en la primera fecha no me lo podía haber dado cuenta porque el reglamento particular de la prueba especificaba el mismo reglamento que el reglamento deportivo. Si haya habido error o no, es lo que estaba escrito. No hubo una comunicación formal tampoco modificando el reglamento particular de la primera fecha. Me di cuenta en la segunda fecha, después de la carrera, cuando veo el reglamento particular de la prueba de la segunda fecha. Entonces, ahí el problema. Muy bien. Creo que no, Uti. Algo que yo puedo acotar es que, o sea, que demuestra que no ha sido una modificación durante el campeonato, fue que yo le escribí un correo a Salvador, si no me equivoco, antes de empezar la primera fecha, preguntando por qué, si ya no había televisión en vivo, por qué se seguiría pasando, o sea, por qué no se modificaría la cantidad de vueltas de la última manga, no sé si te acuerdas. De acuerdo, sí. Estuvimos discutiendo algunos motivos con los que no estoy de acuerdo, pero sí doy fe de que el campeonato empezó de una manera. A eso sí yo... No, definitivamente sí. O sea, el club ha publicado los puntajes de las 3 fechas iguales. Pero también viéndolo desde el punto de vista deportivo, y este es un tema ya que puede ser sujeto a discusión, es una tercera manga que tiene el doble de vueltas, que sea premiada con la misma cantidad de puntos que las 2 primeras, es como que te hagan trabajar doble jornal por el mismo sueldo. No, pero no es premiada o sea, con la misma cantidad de puntos nada más. Es premiada con subir al podio. Hablamos para efectos del campeonato. O sea, ¿me entiendes? O sea, uno digamos, sí, pero así está, uno corre el campeonato, digamos, uno suma puntos pensando al final del campeonato, no por una copa. Entonces, y sobre todo para que ese podio tenga mayor validez, digamos, desde el punto de vista deportivo, y eso también sigue siendo una apreciación personal, digamos que siga valiendo el mismo puntaje que las otras 2 mangas, entonces el podio tranquilamente podría ser de la segunda manga o de la primera. Pero miren el lado positivo, pues si no fuese así no hubiera subido al podio y no hubiera celebrado como celebraba. Claro, pues. La que agarrar lo hubiera ganado. Claro. Bueno, vamos a irnos a unos consejos y volvemos con lo que ustedes quieren ver. La acción, ya aclaramos lo de los reglamentos. Volvemos.